Bueno, de lo que vamos a hablar acá es sobre sistemas trifásicos, ¿sí? Lo que vimos durante el año, para que vayamos repasando un poco, para cuando tengamos que hacer la evaluación, ¿sí? Bien, la definición. Los sistemas trifásicos están compuestos por tres corrientes monofásicas desfasadas o desplazadas en el tiempo 120 grados, con igual frecuencia, amplitud y valor eficaz, ¿sí? Existen sistemas balanceados y desbalanceados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos diferencias en las impedancias o los devanados en los motores trifásicos o transformadores, vamos a tener un desbalance, se dice. Cuando por alguna razón, algún bobinado del motor, por ejemplo, perdía aislación, que fue lo que vimos un poco en montaje, cuando tuvimos la posibilidad de estar juntos, sabíamos que había un desbalance, ¿sí? En los tres bobinados, cuando uno estaba aterrizado, ya teníamos un desbalance, ¿sí? A eso se refiere. Cuando, por ejemplo, no comparten el mismo módulo, la misma frecuencia, ¿sí? Hay un desbalance. Bien. La utilización se utiliza para producción, transporte y distribución, ¿sí? Energía eléctrica. Sus ventajas: mejor funcionamiento de receptores eléctricos, motores, transformadores, ¿sí? Posibilidad de tener diferentes tensiones, porque yo en un sistema trifásico cuento con 380 volts, si saco entre fase y fase, por ejemplo, y tengo 220 volts, que es lo que utilizo en el domicilio cuando saco de una fase y el neutro, ¿sí? Menor coste de instalación a causa de la menor sección requerida de los conductores de los sistemas, dice trifásico, respecto del monofásico, a igualdad de potencia suministrada. ¿Cómo era esto? Supongamos que tenemos una cuadra en nuestro barrio que tenemos que alimentar con una línea monofásica. ¿Qué sucedería si yo tengo que alimentar todas las casas, las 10 casas, supongamos, de una cuadra, con una sola línea monofásica? Primero, la sección de los conductores se agranda enormemente, ¿sí? De manera enorme. Y después, la temperatura que va a levantar esa línea iba a ser enorme también. Por eso en los barrios que obtienen energía eléctrica de líneas trifásicas, siempre se baja en una casa R y neutro, en la próxima que sigue S y neutro, en la próxima T y neutro, y así se va distribuyendo para lograr un balance igual, ¿sí? ¿Cómo está constituido el sistema? Por cualquiera de las fases, que puede ser RST. Yo puedo medir el voltaje de línea, ¿sí? Y también yo puedo obtener el voltaje de fase, que es lo que obtengo al medir entre cualquiera de las fases y el neutro, ¿sí? Que es lo que está escrito acá. Bien, los componentes del sistema trifásico son los que podemos ver acá, ¿sí? Yo entre cualquiera de las líneas R y T, S y T o R y S voy a obtener 380, ¿sí? Entre cualquiera de ellas, R, S o T y el neutro, voy a obtener 220. Si yo midiera, por ejemplo, entre R, S, T y tierra, iba a obtener entre neutro y tierra 0. Entre cualquiera de las fases T, R o S y tierra, obtendría 220, ¿sí? Bien, conexión de cargas trifásicas. Tengo posibilidad de hacer dos tipos de conexiones, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Una es la conexión estrella, la que me da una posibilidad de conexión en triángulo, y la conexión me da la posibilidad, perdón, de conexión con neutro, que vendría a ser la conexión estrella, y la conexión en triángulo, que es la que no me da posibilidad de conexión en neutro, ¿sí? Ellos se van a acordar fácil. Hay diferencias entre tensiones y entre corrientes en los sistemas, ¿sí? Esto sería una conexión típica de tres impedancias o tres bobinados o tres devanados, por ejemplo, de un motor en estrella, ¿sí? Yo tengo la alimentación de la impedancia 1, por ejemplo, viene a parar a un punto medio que es el neutro. La segunda impedancia lo mismo, y la tercera impedancia lo mismo, ¿sí? En estrella yo alimento los tres inicios, ¿sí? Y van a parar los finales a un punto de donde saque el neutro, ¿sí? Fíjense, perdón. Acá, en estrella, la I de línea es igual a la I de fase, puesto que la intensidad de línea que está arriba en los postes, que es la que estoy recibiendo, entra por la línea y
pasa por la carga y no se corta en ningún punto. Quiere decir que la I de línea es igual a la I de fase. Viene por acá y entra a la carga. La I de línea es la que está en los postes, es la que se genera, es la que va a bajar a la carga. Y la intensidad de fase yo la tengo que asociar siempre a la impedancia, porque es la que está pasando por la impedancia, es la que está pasando por el bobinado o es la que está pasando por el devanado, ¿sí? Esa es la diferencia, por eso nos vamos a acordar. Lo que hay de diferente es el voltaje. Tengo dos tipos de voltaje, de fase y de línea. El de fase si lo tengo que medir, tengo que medirlo en la fase, ¿sí? en la fase o en la carga, y el de línea se mide entre la fase 1 y la fase 2. R o S, por ejemplo, sería. O R y T, o bueno, una combinación de cualquiera de las tres. La conexión en triángulo es diferente porque ahí la I de línea sí se divide. Fíjense, viene la I de línea del poste a este punto, se divide en dos partes, recién pasa por las impedancias, pero ya dividida. ¿Qué sucede? Los voltajes de línea y fase son iguales porque, observen, este voltaje es el que viene, el que me está transmitiendo la línea, el que yo puedo sacar de las líneas, y el voltaje de fases es el que tengo que medir, ¿sí? Bajo el cual está la carga. Y fíjense, si yo tengo que medir el voltaje de fase, tengo que medir de acá hasta acá, ¿sí? Y eso es voltaje de fase, que es igual al voltaje de línea, ¿sí? Esto puede ser R, S o T, ¿sí? Y va a ser igual. Entonces ahí yo ya tengo una visión de lo que sucede en los sistemas, ¿sí? En el sistema estrella, tengo posibilidad de neutro, ¿sí? La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase y el voltaje de línea es diferente de voltaje de fase, ¿sí? En triángulo ocurre al revés. La I de línea no es la misma que la I de fase, ¿sí? Pero sí tengo una igualdad entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. La conexión en estrella y el triángulo ya visto en físico, ¿sí? En un motor, ¿sí? Esto sucede con los bobinados de un motor. Yo tengo que unir los finales, ¿sí? Y en los inicios yo voy a alimentar la carga, ¿sí? En este punto voy a obtener la posibilidad de neutro, y esto sucedería en la bornera, en la caja de borne, ¿sí? Yo tengo que unir los finales y alimentar los inicios. Acá, en la conexión en triángulo, yo tengo que unir cada final con el inicio de la próxima, cada final con el inicio de la próxima, cada final con el inicio de la próxima, y la conexión en la bornera sería así. En vez de unir los tres finales, voy a tener que unir el principio y el final con uno, de una, el principio y el final con la próxima, y así, ¿sí? Intensidades, sí. La intensidad de línea es la intensidad de corriente que circula por cada uno de los conductores de fase. Es la que viene en la línea, ¿sí? La intensidad de fase, como dice acá, es la intensidad que circula por cada una de las cargas que constituye la carga propia, digamos, ¿no? Trifásica. Circula por cada uno de los bobinados, de los devanados y representa la impedancia, ¿sí? Con los voltajes o tensiones sucede lo mismo. Yo tengo voltaje de línea, que es la tensión entre conductores de fase de la red que alimenta la carga, ¿sí? Tensión de fase o VF, voltaje de fase, es la tensión con la que se alimenta cada una de las cargas que forma la carga trifásica. Esta es la tensión que alimenta el bobinado, ¿sí? Los devanados, ¿sí? Y la otra es la que tengo en la línea, ¿sí? La que puedo medir entre fase y fase, ¿sí? Todo esto que estamos viendo está en el documento, en los documentos que habíamos enviado. Esto sería una especie de resumen, ¿sí? Si yo tengo que dibujar una conexión en estrella, lo haría de esta manera. Y si yo tengo que ver qué relación hay entre tensiones y voltajes, utilizaría esto que está acá. Recordando que la I de fase es igual a la I de línea, ¿sí? Y que la B de línea es igual a la B de fase por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por ser un sistema monofásico, ¿sí? Y la I de fase es igual a el voltaje de fase sobre la Z o la impedancia, ¿sí? Esto, si ustedes lo observan, es la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Nada más que acá tenemos en cuenta la impedancia, ¿sí? En un bobinado vamos a tener una parte resistiva y una parte inductiva. Acá tenemos lo que habíamos visto en triángulo, ¿sí? La conexión en triángulo, ¿sí? El voltaje de línea es igual al voltaje de fase, cambian las intensidades, ¿sí? La forma de conexión y la relación que hay entre tensión y corriente. Acá sí el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿sí? La intensidad de línea es igual a intensidad de fase por raíz de 3, y acá sucede lo mismo. Si yo quiero encontrar la I de fase, va a ser la U de fase sobre la impedancia, ¿sí?
a veces recuerden, la impedancia suele tener una parte inductiva que es cero, entonces va a funcionar como si fuera una resistencia pura esto, ¿no? Bien, excelente. La relación entre entre las tensiones en un sistema trifásico, bueno, esto es la explicación de por qué yo sacaba raíz de 3, ¿sí? Recordemos que entre fase y fase yo obtengo la B de línea, ¿sí? Y entre cualquiera de las líneas y el neutro obtengo la B de fase. Esto era la explicación un poco de cómo yo deducía eso, ¿sí? Entre fase y fase, como vimos en la diapositiva anterior, yo puedo medir la B de línea, ¿sí? Yo esta B de línea la divido, ¿sí? Para poder trabajar con el ángulo 60, o sea, con un ángulo de 60 grados. Sabemos que el desplazamiento o el desfasamiento que tiene es de 20 grados. Yo divido y comienzo a trabajar, utilizando trigonometría, ¿sí? La B de línea completa esta, en este caso, es igual a 2 por B de línea. ¿Por qué 2 por B de línea sobre 2? Porque tengo acá B de línea sobre 2, ¿sí? Yo la divido en 2. Acá tengo B de línea sobre 2 y acá tengo B de línea sobre 2, ¿sí? Entonces, me queda esta parte que está acá, que es el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Esta parte que está acá que vendría a ser la hipotenusa, y este el cateto adyacente. Yo voy a trabajar con el seno, porque tengo estos dos datos, ¿sí? El seno de 60 es igual al cateto opuesto, ¿sí? Seno de 60 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es BF, ¿sí? Bien. Si yo quiero reacomodar esto, tengo que empezar a trabajar matemáticamente, ¿sí? Fíjense lo que sucede cuando yo empiezo a trabajar matemáticamente con esto, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a abrir la diapositiva. Bien. Fue un poco la diapositiva, pero no importa. Bueno, acá si lo trabajamos matemáticamente, por ejemplo, seno de 60, yo tengo que pasar BF multiplicando a seno de 60, ¿sí? Acá en el arreglo pasa el 2 multiplicando y me va a quedar de esta manera, ¿sí? Cuando yo llego a esta forma matemática, ¿sí? Que esto es la demostración, yo tengo que pasar este 2 que está multiplicando para arriba, se va este 2 con este 2, ¿sí? Y la BF pasa a multiplicar la raíz de 3, me queda de esta forma, ¿sí? Esto es una demostración, ¿sí? De cómo llegábamos a esta relación entre las tensiones, ¿sí? Esto lo vimos antes de que pasara lo de que pasó, el virus, lo vimos un poco en clase, pero bueno, era demostración. Bien, finalmente nosotros tenemos los distintos tipos de conexiones, ¿sí? En estrella. Esto vendría a ser en física, ¿sí? Esto es en forma real lo que sucede o cómo vería yo en las placas de Borne de los motores, tanto en triángulos como en estrella. Excelente.